noches, Víctor Hugo, un placer. Bueno, semana completa ya, primera semanita, así que ya está en marcha, Sí, ya está en marcha. Sí, y con mucha felicidad. Sí. ¿Qué tiene para esta noche? Por supuesto, Bueno, lo de Beto, pero ¿qué tratamiento le va a dar? Bueno, por un lado tenemos, y se está ubicando ya la tribuna con la vaya paradoja, ¿no? Muchos sectores empresariales o políticos que decían ley antiempleo o cepo laboral, pero en el día que el presidente ha vetado se han conocido nuevos despidos, ¿no? De hoy aquí en Chacarita de una industria textil. Así que vamos a estar con trabajadores despedidos hoy, justo el día en que el presidente veta una ley que ellos consideran va a ir en contra del empleo, ¿no? Sí, parece una ironía, Sí, Gustavo. totalmente, Y además se da totalmente. el hecho de que el discurso del presidente con empleados de Cresta Roja sí. detrás tenía a mucha gente de Cresta Roja afuera. Totalmente, totalmente. Y pocos aplausos, Víctor Hugo, pocos aplausos, ¿no? Lo que En pasa ese es que ámbito. los muchachos que están, los que están trabajando, no podían aplaudir ese discurso con sus propios compañeros, quizás mirándolo por televisión. Sí, enseguidita vamos a hacer un informe, Alejandro Berkovich, sobre la real situación en Cresta Roja, cuántos fueron admitidos, cuántos quedaron afuera, y también sobre los últimos números, ¿no?, de la reforma de los despidos, ¿no? Está también llegando el padre Eduardo de la Serna, que, bueno, muy comprometido con el grupo de curas de Opción por los Pobres, ¿no?, que han sacado hace instantes su último documento, el número 7, y bueno, ellos son los que están en el día a día también con las necesidades básicas insatisfechas de un gran sector de la población. Y habrá que ver ¿no? qué pasa mañana. Estuvo con nosotros Hugo Yasky, nos visitó hoy. sí. Y es una incógnita lo que va a suceder con los sindicatos, ¿no? Sí, ahí hay dos posturas, vio Víctor Hugo. Las CTA mantienen una postura de ir a un paro nacional. Sectores de la CGT, varios sectores de la CGT también. Es una verdadera incógnita la actitud que va a tomar Hugo Moyano, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué tal, Gato? Buenas ¿Cómo te noches. No, estaba pensando un dato, y que me corrija el Gato si me equivoco, Berco si está por ahí, que hoy Fernando Grey, el intendente, se negó a estar con el intendente Esteban Echeverría, se negó a estar con Mauricio Macri en el anuncio del veto en Cresta Roja. Algo que no suele ocurrir, ¿no? Que un jefe comunal que necesita los recursos de la provincia, de la nación, se niegue. Debía ser muy fuerte para los trabajadores. No conocía ese dato, ¿no? Pero bueno, evidentemente. Aparte, no solamente lo que decía Víctor Hugo de los trabajadores de Cresta Roja que han quedado afuera, sino mientras se desarrollaba ese acto, había muchos trabajadores de los sectores judiciales de la provincia de Buenos Aires que tienen hace más de 60 días de reclamos fuertes salariales en la provincia, ¿no? Efectivamente. Así que hay una situación laboral que el gobierno lamentablemente quiere desconocer o quiere tapar, pero la realidad se encarga a diario y minuto a minuto de mostrar, ¿no? ¿Ya tiene todo listo, Gustavo? ¿Puede empezar? Bueno, fenómeno. Sí, cómo no. Lo despido aquí a mi compañero gustazo, Pablo Kaplan, a Iván Zagroski, a todos los integrantes de esta querida mesa del diario. Un abrazo para usted, buen fin de semana, además de buen programa. Chao. Gracias, Víctor Hugo, gracias. Señoras y señores, despidiendo entonces en la primera semanita ya que completa Víctor Hugo en la pantalla de C5N. Aquí comienza Minuto 1, la realidad. Te mostramos a diario la realidad. En el día en que finalmente el presidente Mauricio Macri cumplió con su promesa, vetó llamativamente el presidente hoy, calificó la ley antidespidos con la misma calificación que vienen utilizando sectores empresariales o sectores periodísticos muy cercanos a los sectores empresariales. Por caso, ámbito financiero, que desde el primer momento ha titulado Ley Antiempleo, marcando una postura frente a una ley que tiende a favorecer o a parar despidos, o como otros han denominado, cepo laboral. Pero fíjense cómo la realidad muchas veces se encarga de desmentir todos estos conceptos, porque en el mismo momento en que el presidente vetaba una ley que ellos suponen va a perjudicar a los trabajadores, sectores empresariales se encargaban de seguir despidiendo obreros. Hoy, en una empresa textil de aquí, de la capital federal, de Chacarita, los despedidos van a estar esta noche con nosotros, algunos de ellos para explicarnos cuáles fueron los motivos. Como también va a haber esta noche propietarios de empresas recuperadas con mucho esfuerzo
durante los últimos años en la Argentina, el caso de un frigorífico y otras empresas recuperadas, cuyas fuentes laborales peligran en los próximos días por los tarifazos de energía, de gas y por las actuales situaciones de la economía en la República Argentina. Hoy también el presidente inauguró un nuevo concepto, porque el gobierno venía diciendo, a partir del segundo semestre se resuelve todo en la Argentina. A partir del segundo semestre llegan las inversiones, llega el empleo, llega el desarrollo argentino. Y hoy el presidente en Cresta Roja dijo, les prometo que de aquí a un año vamos a estar mejor. Es decir, el propio presidente hoy corrió de un plumazo, ya no es segundo semestre, bueno, vale. Es de aquí a un año lo que va a pasar, ¿no? Era el segundo semestre, no dijo de qué año. No, ahora supimos que es del 2017. Claro. Bueno, vamos a ir con el disparador, con la presentación del programa sobre el veto, las repercusiones distintas en las últimas horas y hoy sobre la medida presidencial. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. No, porque nosotros hemos dejado en claro que este era un proyecto que nada favorecía a los trabajadores y mucho menos a aquellos que están con necesidades de trabajo. Es una muy mala noticia que realmente fue un proyecto que salió con un enorme consenso, prácticamente 3/4 partes de este Senado lo votaron. Las 2 CTA vamos a ir a una jornada nacional de lucha. No obstante, yo acabo... Vamos a tratar de que sea un paro nacional, todas las centrales. Nosotros creemos que hay que convocar a una gran movilización, puede ser con paro. Es una ley contra los argentinos. Una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Tiene una forma bastante autoritaria de gobernar. Lo está demostrando con esto, con esta ley que va a vetar. Porque lo hemos dicho desde el primer momento, creemos que esto es un cepo al trabajo. Les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá, no te conviene, es demagógico, te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo. Te conviene a vos dejar que pase. Yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Yo creo que tenemos que estar convocando en esta semana a una acción, a una movilización que sea muy clara. No al veto y no al ajuste. Bueno, allí estábamos un poco las repercusiones tras el primer veto de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Recordemos que como jefe de gobierno porteño utilizó en 125 oportunidades, la decisión de vetar. Por supuesto que es una actitud, nadie nos lo tiene que decir, lo sabemos, que es una actitud que tiene, una facultad que tiene el presidente de la Nación, es una facultad de la Constitución Nacional. Pero hay que marcar también las realidades y hay que marcar también estas paradojas y contradicciones que se dan. De hoy, mientras vetaba la ley, el presidente, una ley que, reitero, ellos con las mismas definiciones que los sectores empresariales han dicho ley antiempleo o cepo laboral, en ese mismo momento se conocían nuevos despedidos en la República Argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con ley o sin ley? Los despedidos están. Pero lo que sí estaba buscando, y ahora lo vamos a hablar con los diputados, esta norma era facilitar, no solamente parar los despidos por 180 días, sino también facilitar mecanismos de acercamiento entre las partes, buscar soluciones, que pareciera que hoy lamentablemente hay un Ministerio de Trabajo que mira la crisis laboral de costado, ¿no? Porque todas las noches en este programa, en nuestra tribuna, están allí mostradas las distintas realidades, las problemáticas que se están viviendo en esta República Argentina. Hoy vamos a tener, por si acaso, en el día en que el presidente vetó lo que ellos denominan la ley cepo laboral
o ley antiempleo, despedidos de una textil de Chacarita, ¿no? La textil Texicot y Seda Mil, que hoy despidió a empleados. Bueno, sobre esto habló el presidente de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, que no descarta ir a la justicia por este veto presidencial. También Pablo Micheli ya hoy reitera junto a Hugo Yasky la necesidad de ir a un paro nacional como lo habían prometido. Lo hizo a través de un tuit Pablo Micheli, donde dice: anunció Mauricio Macri veto, ley antidespidos. Al veto lo rechazan todos los trabajadores. Estaban esperanzados que a partir de la ley se pararán los despidos. Ahora nadie trabaja tranquilo. Y en el tuit anterior decía paro nacional ya. La actitud de Pablo Micheli, donde, bueno, justamente a la misma postura de Hugo Yasky, bueno, son de la postura de ir a un paro general. Habrá que ver en las próximas horas qué define Hugo Moyano. Un Hugo Moyano que hoy por hoy parece estar más preocupado por si llega a la presidencia de AFA que por la realidad de los trabajadores en la República Argentina. Porque la verdad que esta semana se lo escuchó más a Hugo Moyano hablar y reunirse y rosquear con otros dirigentes para llegar a la presidencia de la AFA, y no se le ha escuchado ninguna declaración hasta este momento sobre la ley antidespido, sobre el veto presidencial. Así que bueno, habrá que ver. Muy bien. Y reitero entonces que desde el Frente para la Victoria no se descarta ir a la justicia. Recién, atención, atención por el tema de los tarifazos, sobre todo del gas, porque la Patagonia prácticamente está levantada contra la decisión del gobierno de aumentos en las tarifas del gas. El gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, a través de su fiscal de Estado, ha hecho una presentación frente a la Justicia Federal y hace instantes se conoció que la jueza de la provincia de Santa Cruz, Marta Yáñez, ha dictado una medida cautelar de no innovar frente al aumento de gas en la provincia de Santa Cruz, por lo que se suspende el tarifazo de gas en la provincia de Santa Cruz. La jueza ha dicho: la medida de la nación es violatoria de los derechos de los vecinos de Santa Cruz. La jueza Marta Yáñez acaba de tener el primer fallo contra los tarifazos. Es impresionante el nivel de tarifazo del gas en las provincias del sur. Hay ya protestas en Chubut, bueno, el intendente de Bariloche, en Santa Cruz habían presentado, y esta jueza es la primera entonces en dictar una medida cautelar y suspende momentáneamente el tarifazo en la provincia de Santa Cruz. Bien, hay novedades muy importantes, sí, también. Eso íbamos a ir. Sí, anuncios en materia de tarifas, porque el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también a partir de este malestar que empieza a generar el aumento tarifario, decidió dar marcha atrás parcialmente con un aspecto del tarifazo. En realidad se refiere a dos cambios. Uno es la tarifa social de electricidad. La tarifa social de electricidad en las provincias que no tienen gas en red, las provincias del noreste, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, van a tener duplicado la parte del consumo subsidiado que se asigna a los beneficiarios de la tarifa social. O sea, los que cobren hasta 2 salarios mínimos, los beneficiarios de planes sociales, los jubilados de la mínima y todos los que estén incluidos en el esquema de tarifa social van a poder consumir hasta 300 kilowatts bimestrales con subsidio en vez de los 150 que se asignan a los del resto del país. Esto es un consumo todavía exiguo. Los 150 kilowatts mensuales son el equivalente a una heladera prendida con los artefactos de un hogar tipo durante 7 días. Sin ningún lujo, con una sola televisión, por ejemplo, sin aire acondicionado de ningún tipo. Bueno, con 300 kilowatts se va a cubrir en parte la necesidad calórica de esos lugares donde hace frío en invierno y no hay ningún gas. No es para la Patagonia, atención a los televidentes de allá. Y respecto del gas, una medida inédita. Se va a pagar el tarifazo del gas en cuotas. El que se consuma en este invierno... Pero no para todos, aclará.
No, sí, eso es para los pymes, claro, no para los... No para el usuario. No para el usuario particular. Mucha gente va a estar diciendo ahora voy a pagar en cuota, no para todos. Las pymes, los comercios, los clubes chicos y las entidades públicas, las entidades de bien público van a poder acceder a este beneficio de pagar el gas en cuotas, que no es no pagarlo, es pagar lo que tengan de consumo durante este invierno entre octubre de 2016 y marzo de 2017 y luego entre octubre de 2017 y marzo de 2018. O sea, en los periodos de verano pagar el sobreconsumo con el aumento que tiene en invierno. Es una forma de financiar... Pero es diferirlo, es patear el problema para más adelante, digamos, porque vas a tener que pagar. Vas a pagar. Pero es suavizar de alguna manera el impacto que va a tener en las facturas del invierno, que obviamente son las más jugosas. La palabra de subsidio no aparece todavía, No, por eso. Ahora, esto demuestra que realmente largaron a hacer un tarifazo brutal sin medir ningún tipo de consecuencia social, sin tener previsto la tarifa social, y ahora, dadas las repercusiones negativas que tuvieron, clubes de fútbol que el viernes pasado estuvieron aquí, fuimos los primeros en mostrar la realidad. Martes o miércoles fue tapa del diario Clarín. Los bomberos que estuvieron durante la semana acá, los otros centros sociales, realmente está demostrado, y las pymes, bueno, ni hablar, las pymes acá... Siguen llenando la boca hablando de las pymes. Bueno. Justamente las pymes y los comercios son los que empezaron a trasladar el aumento de las tarifas a sus precios. Claro. Y ese aumento, el impacto de segunda ronda de los aumentos tarifarios es lo que preocupa en el caso del gas, porque todavía no se consumó, digamos, la parte más gruesa del aumento tarifario y mucho menos el traslado. Esto es lo que quiere evitar el gobierno y por eso la marcha atrás de Juan José Aranguren, que con esto me parece, Gato, queda ya muy desprestigiado en el gabinete. Bueno, después lo vamos a hablar en la rosca, pero esta semana yo me enteré que 2 ministros ya estuvieron renunciando varias oportunidades. Uno es Aranguren, ¿no? 2 ministros en varias oportunidades, y Aranguren es uno de los más criticados en el gabinete, desde no solamente por los tarifazos, sino cuando dijo, bueno, no le alcanza, no tienen para cargar nafta, no cargue. Esa fue la solución que el ministro Aranguren le dio a los usuarios, ¿no? Muy bien, y hablando de recomendaciones y de análisis, la verdad que sin desperdicios, el principal asesor del presidente, Jaime Durán Barba, hablando sobre el gobierno, sobre la imagen de Macri y sobre tarifazos. Mírelo. Es muy difícil que vuelva. Yo creo que, sobre todo a partir de que salió del poder, le pasó lo que siempre ocurre, como que se acabó la magia, es la Cenicienta, ¿no? De pronto los caballos se hacen ratoncitos y la carroza calabaza. La gente dice, oye, esta señora era la que gobernaba. Hay un sector. Es una persona que suscita sentimientos muy fuertes, tanto en contra como a favor. O sea, hemos visto cuando hizo su manifestación en Comodoro Pi, gente que llora. Pero lloran en serio, no están de payasos. Lloran, se emocionan, saltan. Y otros que querrían romperle la cabeza a patadas. Bueno, estaba hablando de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jaime Durán Barba. Estaba hablando de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Especialista en cerrar grieta, ¿no? Porque dijo que interpretaba que había muchos que querían romperle la cabeza a patadas a la expresidenta. El mayor exponente de la propaganda del oficialismo y del gobierno. Después también habló de que sí, que cayó algunos puntos la imagen de Macri, pero que rápidamente los va a recuperar, que es el mejor presidente de todos los tiempos, que no hay despidos, que eso solamente está en algún relato de los medios, es decir, como negando la realidad. Pero lo que la verdad llama la atención y preocupa en el mensaje del oficialismo, que habían dicho que venían a cerrar la grieta, y lo que se nota cada vez más, y en estas expresiones queda claro, que no solamente no vienen a cerrar la grieta, sino que están con una actitud de revanchismo muy peligrosa para la sociedad argentina. Realmente muy peligrosa.
Bien, enseguida vamos a estar con los despedidos de Texicot y de Sedamil en el día en que el gobierno ha vetado la ley antidespidos. Vamos antes con Berco. Vamos, Berco, para desarrollar el tema del día. Sí, Gato, las personas que están sufriendo porque están despedidas están en la situación más crítica, indudablemente, pero quienes conservan su empleo empezaron a perder poder adquisitivo con la devaluación, el traslado a precios de la devaluación, luego el aumento de las tarifas, el aumento del transporte, y empiezan a surgir cálculos de cuánto se deprimió el poder adquisitivo en términos de los bienes que uno suele consumir. Uno de ellos lo dio a conocer hoy la consultora Ecolatina, la consultora que fundó en su momento Roberto Lavagna y que marca esta pérdida del poder adquisitivo del salario justamente tomando en cuenta incluso los aumentos del salario promedio de la economía en los últimos meses y contrastándolo con el incremento de los precios. Vamos a los primeros ejemplos. Los ejemplos se toman con un salario de noviembre de 2015 y otro de marzo de 2016. Estos son los salarios promedio que toma Ecolatina, pero hay que hacer una salvedad. Todavía son los sueldos viejos, no tienen el impacto de las paritarias. Por eso es que reflejan acabadamente la realidad de este cuatrimestre. Hasta qué punto nos sentimos con menos capacidad de consumo, menos poder adquisitivo en términos de distintos bienes. Acá tenés el artículo, la unidad y el salario. ¿Cuántas veces podías comprar eso con el salario de noviembre de 2015 y con el salario de marzo de 2016? En la última columna lo que ves es cuánto varió negativamente en la mayoría de los casos y positivamente en uno de los casos también, en un par de los casos. La electricidad, que es lo que más subió bruscamente. Antes se podía pagar la tarifa promedio con un sueldo promedio de 15.400 pesos, se podía pagar 234 veces y hoy se puede pagar 38 veces. En términos de electricidad, nuestro poder adquisitivo en ese lapso, entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, cayó 84%. Ahí tienen la cifra. En términos de vehículos, y acá lo que se toma no es el valor del vehículo, sino la cuota promedio de un auto 0 kilómetro cuando uno lo saca financiado, se podía pagar en noviembre de 2015 3 veces y pico la cuota de un auto promedio y en marzo de 2016 2 veces y media. Allí cayó 18,6% el poder adquisitivo en términos de cuotas de autos. Pescados, cerveza, viene ya más de la canasta básica alimentaria. Fíjate vos que se podían comprar con el salario de noviembre de 2015 212 kilos de pescado y pasamos a poder comprar 173 en marzo de 2016. Allí también la caída es del 18,6%. La botella de cerveza más vendida se podía comprar 716 veces con el sueldo promedio de noviembre de 2015 y 635 ahora, un 11,3% menos. Son variaciones que en el lapso de 4 meses son muy cuantiosas. Esto en general, Gato, suele medirse de un año al otro, de una década a la otra, durante un lustro y cosas así. Vamos a la siguiente. Son variaciones en muy poco tiempo bastante sensibles. La nafta, un dolor de cabeza para todos los automovilistas. Se podían comprar 1.114 litros de nafta super con el sueldo promedio de 2015 y 1.030, un 7,5% menos, con el sueldo de marzo de 2016. Kilos de carne vacuna, por ejemplo, y no estamos tomando el corte más caro, sino un corte promedio, se podían comprar 191 kilos y ahora 177. Kilos de facturas, y ahí la tenés, si me la devolvés, kilos de facturas de 299 a 281, casi 6% abajo. Kilos de pan de 609 a 574, un 5,7% abajo. Y en la última vas a ver algunos casos muy puntuales en los cuales el poder adquisitivo, en virtud de este aumento del sueldo promedio entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, aumentó. Fíjate vos, la última placa. Hay algunos casos, y en la última placa lo vas a ver, en los cuales ese poder adquisitivo aumentó muy levemente, pero estos números que estás viendo son todas caídas del poder adquisitivo en términos de bienes de consumo o servicios
que habitualmente el consumidor suele elegir para destinar su salario. Pastas frescas, acá sí tomamos algo bien de consumo elemental. Fideos 500 gramos, se podían comprar casi 700 en noviembre de 2015, 666 ahora, 4,6 de caída. Productos medicinales, medicamentos básicamente, se podían comprar unidades de un remedio cardiovascular, el más vendido, que no lo mencionamos por una cuestión de marca, en la tercera edad, de 201 a 193, cae 4%, libros también cae 3,8%, empanadas también cae 1,5%, y en el último cuadro, ahora sí creo que tenemos los que aumentan en su poder adquisitivo, son, por ejemplo, el arroz, la papa, o extrañamente el alquiler de la vivienda, que es cierto, los que están renovando se están renovando con gran incremento, pero entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, por los aumentos que hubo y por lo afectado que está el poder adquisitivo en general, no se registró un incremento mayor al de los sueldos, y ahí tenés leves incrementos en el vino también de lo que podés comprar con el sueldo promedio de cada momento. Muy bien, gracias Berco, gracias por la información como siempre todas las noches que nos va brindando Berco también, y que nos va ligando aspectos de la realidad y cómo la recesión se va notando también en el consumo diario y cómo el impacto salarial se ve también en ese consumo diario afectado. Enseguida todos estos temas los vamos a debatir. Está el padre Eduardo de la Serna del grupo de curas Opción por los Pobres, que acaban de emitir su 7º documento con considerandos muy críticos. Está el diputado Claudio Lozano, la diputada del Frente Renovador Cecilia Moró, está llegando Juan Pablo Arenaza de Cambiemos, y están los, como yo digo, los que tienen rostro, ¿no? Las personas de carne y hueso con la problemática cotidiana. Antes de ir a todos estos temas de la actualidad, no nos olvidamos, esta semana se han venido realmente novedades de importancia en la investigación que llega adelante. Por un lado, la justicia sobre el tema Panama Papers y sobre las offshore del presidente Mauricio Macri, pero también hay investigaciones que viene realizando, por ejemplo, Gabriela Cerruti, que la tenemos esta noche aquí, sobre otros temas muy ligados a los offshore, ¿no? ¿Cómo te va, Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo andás? Que estás realizando un trabajo de investigación profundo, ¿no? Sigo, hace muchos años que lo investigo. Yo llevaba, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, yo llevaba el conteo de los vetos y de los días de vacaciones. Así que ahora hay que empezar de nuevo con el mismo conteo. Sí, habíamos llegado a 125 vetos y no sé cuántos días de vacaciones, y hoy, bueno, arrancó de nuevo el conteo de los vetos. Y en eso corrijo algo que vos dijiste, está en la Constitución, pero está como mecanismo excepcional, como están los decretos de necesidad y urgencia. La verdad es que si un presidente gobierna por decreto de necesidad y urgencia y por veto, ¿para qué existen las elecciones, los parlamentos, las proporcionalidades de la representación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, efectivamente hace muchísimos años que investigo a Mauricio Macri, y debo decir que Claudio Lozano también. Hay mucho material de la... Pero digo, esto era como cuando él era jefe de gobierno porteño, realmente el veto era algo 125, que lo hacía pero aparte en temas... sin ponerse colorado, además. Pero no solo sin ponerse colorado, sino y además muchas veces vetando leyes del propio partido, del propio partido, leyes que habíamos discutido, por ejemplo, la ley de publicidad oficial la discutimos un año con los diputados del PRO también, en comisión, llegamos a un acuerdo, lo votamos, la vetó. La ley para la construcción del laboratorio para generar remedios desde un laboratorio estatal, leyes importantes de la ciudad de Buenos Aires, no es que vetaba porque después decían, no, es que habíamos legislado mal o esto o lo otro, no, leyes troncales, leyes muy importantes que se habían debatido durante mucho tiempo y las vetaba sin ningún tipo de problema, que yo también hoy cuando escuchaba a Durán Barba anoche, a mí me llamó la atención otra parte también del discurso de Durán Barba, que evidentemente es el discurso de Macri. Hay una parte, no sé si vos si lo miraste anoche en vivo cuando estaba, donde él dice que Macri está mucho mejor ahora porque conoció a los pobres. Porque una cosa es que te cuenten de los pobres, dice Durán Barba, y otra cosa es encontrarte con un pobre. Claro. Digo, que hablen así del presidente de la Nación, que haya llegado el presidente de la Nación, alguien que tuvo que conocer un pobre en campaña, porque si no, no había conocido nunca un pobre, la verdad es que... Habla mal. Habla de quién es, hablen de por qué estamos gobernados. Además, digamos, ¿no? Porque Durán Barba no se sonroja y no tiene empacho en decir que es una creación de él, Mauricio Macri. No,
No, pero además también dijo una cosa relacionada con esto de lo que estamos hablando. Él hace una descripción de, dice una cosa así como, bueno, siempre existieron en todos los países, hablando de la corrupción, ¿no? ¿Por qué la corrupción del kirchnerismo es distinta? Bueno, que los empresarios le paguen a los gobiernos para hacer obras, como es lo que está pasando en Brasil, investigando en Brasil, eso es algo que ha pasado siempre en toda la historia y que no pasa nada. Lo del kirchnerismo es otra cosa, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, yo lo dije el otro día medio en chiste, medio en serio, pero digo, Mauricio Macri hablando de corrupción en las contrataciones de la obra pública, es Barreda hablando del ni una menos. La verdad es que no tiene ningún límite, no puede no ponerse colorado siendo el jefe de la banda que durante los últimos 40 años se llevó los recursos del Estado a través de las contrataciones de la obra pública. Bueno, lo llamativo es que apareció el apellido Calcaterra ligado a Lázaro Báez y desapareció el tema de los diarios. Bueno, pero si vos agarrás, yo que creo, y lo creo incluso diciendo algo que por ahí para el periodismo suena un poco profano, se lo digo, yo creo que Báez es lo que fue Chabrán en los 90. Estos tipos son los que de verdad hacen la obra pública y los contratos con el Estado y se llevan toda la plata en todos los gobiernos, y en cada gobierno terminan haciendo acuerdos o alianzas con un empresario cercano a ese gobierno. Totalmente. Y lo meten adentro de sus propios negocios, que fue lo que hicieron con Chabrán en los 90 y lo que hicieron ahora con Lázaro Báez. Si vos ves las contrataciones, la mayoría, digo, IEXA es la gran contratista del Estado en estos años. Exactamente. Bueno, y las novedades que han surgido de los Panama Papers, bueno, y de la participación de Macri en estas sociedades offshore, ¿no? Digo, Macri está, todo lo que es la flex trading, la sociedad offshore, una de todas las que se está investigando, ya está clarísimo que estuvo absolutamente vigente, que fue la que trató de hacer los negocios del pago fácil, que existió el pago fácil en Brasil y fue una empresa exitosa con 200 sucursales en todo Brasil, pero que además hay unos movimientos de dinero tan fuertes y tan grandes y tan importantes que lo que está investigando el fiscal Delgado también es si no estamos en presencia, no ya un tema de si no lo declaró una declaración jurada, que es uno de los problemas, el otro tema es si no estamos ante una operación de lavado de dinero realmente muy importante. Salvestrini lo desvinculó a Macri. ¿Cómo? Salvestrini lo vinculó por un lado, pero lo desvinculó por otro. Salvestrini siempre está para esos mandados, digamos, ¿no? Salvestrini es el hombre que ha estado en las empresas de Macri desde el principio. Franco lo ha mandado a ayudarlo a Mauricio a arreglar el correo cuando y hasta Boca. A Boca. Bueno, vos conocés bien el tema, digamos, cuando se le estaba cayendo Boca y tenían los balances en contra. Era el tesorero de Boca. Él era tesorero de Boca porque no le querían aprobar los balances y Franco lo pone de tesorero en Boca para ayudarlo a Mauricio a salir de eso. Ahora lo han mandado a que diga dos cosas. En realidad con una confirma que efectivamente esos fondos estuvieron en la offshore en Brasil con la alianza con una empresa brasilera. La empresa brasilera es una empresa que se forma entre Flex Trading y Sogma Argentina y que además parte de esa, que es una de las cosas que publiqué esta semana, parte de ese dinero, 8 millones de dólares, se transfieren a un hotel en Cerdeña. Como yo sigo a Macri obsesivamente desde hace muchos años, inmediatamente me acordé que ese es el hotel en el cual estaba Macri pasando la luna de miel con Julián Aguada cuando la llamó a la presidenta y le hizo el chiste de que estaba en Bermuda. Estaba en calzoncillo cuando la llamó en Buenos Aires y de allá le dice que estaba en Bermuda. Ese es el Hotel Nugari, que es el hotel de la familia Nochela, que es Puerto Rotondo, que es el lugar a donde van los Macri siempre, que fue Macri después de su secuestro, que fue Macri, y fue Macri de luna de miel con Aguada hace 2 años atrás. Con lo cual, decir que no sabe de esa empresa, que no sabe de esa offshore, cuando en realidad son todos movimientos de fondos que estuvieron haciendo entre ellos y que estuvieron haciendo para evadir impuestos de acá, de Brasil, para lavar dinero y para salvarse en diferentes situaciones de sus divorcios, porque esa es la otra situación. Gabriela, ¿no? Perdón, Gato. Yo estuve leyendo, buenas noches, Gabriela, estuve leyendo parte de la causa, que se acumula 3 fojas, 200 folios, 3 carpetas de 200 fojas cada una, pero además la ampliación de la denuncia que hizo Norman Martínez esta semana. ¿Y a través de qué empresa decís vos, yo leí tu nota también, a través de qué empresa decís vos? De Overland de Brasil. Owners de Brasil, a su vez, es compartida por Flex Trading y Sogma. Argentina. Pero ¿cómo llega, según esa hipótesis tuya, que, insisto, en la causa no figura todavía, el dinero a Italia? A través de hacen una donación o hacen una transferencia al Hotel Nugare, que es el hotel de Nochela en Puerto Rotondo. Porque tienen dividendos de más. Les sobran dividendos en un balance, 9 millones de dólares, que eso es lo que están investigando si es lavado de dinero. ¿Esto lo vas a aportar vos a Casanelo? Eso lo aportó el diputado Martínez a Casanelo. Pero lo que falta en la ampliación de denuncia de Martínez es cuál fue el vehículo o de qué manera se supo, ese dinero llegó. No, hay una transferencia que está en los balances de Owner y que está en los balances de Sogma, que lo que estamos pidiendo ahora es que la justicia tenga los balances de Sogma de esa época, porque como Sogma es una sociedad, es un nombre ficticio, no cotiza en bolsa, los balances no están en la Comisión Nacional de Valores, que es donde tenemos todos los balances del resto de las empresas. Entonces la justicia tiene que pedir los balances de Sogma para que sepamos exactamente cómo
cómo fue. Y también estamos pidiendo que se unifiquen las causas. Hay 3 causas sobre el mismo tema. 2 en la ciudad de Buenos Aires. Una es la que presentó Macri, que lo que quiere hacer es decir que es todo culpa del padre, que el padre está loco. Entonces ¿Vos creés en esa hipótesis de Macri versus Macri? El 22 de abril estuvo toda la familia reunida en la casa de Franco Macri festejando el cumpleaños de Franco Macri. No parecían muy peleados. Como que hay un Mauricio Macri reclamándole, papá, en que me metiste. Mira, vos Franco Macri me dijo un día lo mismo. O sea, cada vez que tiene algún problema me reclama a mí. Cada vez que tiene algo que gastar también me busca a mí. Así que tiene una relación de padre e hijo. Ahora, que vayan a terapia es otro problema, digamos. Acá de lo que estamos hablando es de una organización mafiosa que durante 40 años, acá en Brasil y en diferentes países de Latinoamérica, en Venezuela, en todos lados, ha manejado recursos propios y recursos del Estado, ha hecho que le estatizaron su deuda, se ha quedado con las empresas que se privatizaron durante los 90 y ahora encima se han quedado con el Estado. Bueno, vos fíjate que ahí también quería llegar. ¿Qué consideración hace vos? ¿Política, judicial? Porque también ha sostenido Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción, que le ha enviado al juez, que Macri no tenía ninguna obligación como funcionario de declarar eso. La ley de ética pública de la Ciudad de Buenos Aires es clarísima. Si cualquier sociedad en la ciudad, en el país o en el exterior la tenés que declarar. Pero él dice que no participó accionariamente de la sociedad. Ese es el problema. Eso es lo que está tratando de desentrañar. Eso es lo que está sí, ¿cómo haces para no participar accionariamente si socio de Owner, si era socio Flat Trading con Sogma para formar Owner? Y él puede decir que tenía un cargo de director, pero no participación accionaria. Tenía cargo de vicepresidente. Claro, pero son todas las acciones emitidas al portador. No puedes ser vicepresidente si no sos accionista. Sí, ¿cómo que no? No. Si las acciones son emitidas al portador y en esos paraísos fiscales, en esas guaridas fiscales... Bueno, para eso están hechas esas empresas, digamos, para que sea difícil de encontrar eso. Y por eso es difícil probarlo también. Sí, de todas maneras, si vos lo que probás es el lavado de dinero a través de la empresa de Brasil, la verdad es que lo haya presentado en una declaración jurada es casi un detalle menor. ¿Vos sospechás que hubo lavado de dinero o evasión de impuestos? Yo estoy convencida que las dos cosas. Bueno, la evasión de impuestos es lavado de dinero. Pero eso es lo más difícil de probar también. Lo otro, la omisión en la declaración jurada. Mira, todos estos negocios, son difíciles de probar, obviamente, y la justicia trata por lo general de no probarlos y las causas además se extienden muchísimo tiempo. Por suerte el lavado de dinero no prescribe, digamos, con lo cual tenemos más posibilidades. A ver, a mí no me asombra nada porque Macri ya fue procesado por evasión impositiva, con fallos confirmados por las cámaras federales. No es que estamos descubriendo nada. La única novedad es que además es presidente. Digamos, ¿no? La novedad de todo esto es que este hombre que fue procesado 4 veces, que llevó adelante todo este tipo de delitos, además ahora es presidente. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gabriela Cerruti, la investigación que está realizando y el aporte también de estos documentos que ha hecho a la justicia. Bueno, muy bien. Enseguidita nos vamos a meter ya en el debate, ¿no? De lo que deja el veto presidencial y en lo que va dejando también todo el tema de esta ley antidespido ya hoy vetada. Pero antes quería... a ver con los trabajadores de la empresa Texicot y Sedamil, que hoy fueron despedidos, ¿no? Vos sos uno de ellos, ¿no? Despedidos. ¿Por qué motivo los han despedido? En realidad no hay nada concreto, tampoco la leí porque en todo el día no estaba en casa. Es indignante la situación porque nosotros vamos luchando por un puesto de trabajo digno. ¿Cuántos años hace que trabajabas vos? Hace 4 años y medio. ¿Y la mayoría de los despedidos hoy qué antigüedad tenían en la empresa? Hay de diferentes. Ahí hay uno de 3 meses, de 8 y de 5, la mayoría. ¿Y fue de un momento a otro la decisión de echarlos de la empresa? Sí, fue repentino. Yo esta mañana fui a presentarme normalmente y cuando el de seguridad me dijo que ya no podés entrar más. O sea, fue de repente, o sea, no hubo ningún preaviso, no hubo ninguna... ¿Ustedes no veían nada raro en la empresa que les hacía prever esta situación? Sí, uno de nuestros compañeros un día antes fue amenazado. Le dijeron que yo tengo el auto, te voy a meter en el auto, te llevo para allá. Por uno de los directivos de... ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Diego Navisky. ¿Hace muchos años que está la empresa? Sí, tiene como... Ese Damil tiene mucha trayectoria. ¿Y su caso, señora? Usted también fue despedida hoy. Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por darnos esta oportunidad para hacer saber que mis compañeros, tanto como ellos y yo, fuimos despedidos. Yo fui despedida el día lunes por reclamar tareas laborales, la cual me dio el médico, tareas livianas. Pasivas serían, una cosa así, ¿no? Sí, y me despidieron por reclamar que me dieran un puesto con tareas livianas, como me dijo el médico. Igual no me llegó ni una carta de documento, la cual sigo con la enfermedad de la tendinitis del túnel carpiano y no se apiadaron ni nada de mi situación.
¿Pero es una enfermedad que tiene que ver con tu trabajo? Sí, yo me enfermé hace 1 año y medio con el túnel carpiano y la tendinitis en ese trabajo. Después mis compañeros fueron despedidos por reclamar una igualdad de pago, de sueldo, porque somos el único sector que ganamos menos que los demás. Nos sentimos discriminados porque la mayoría de los trabajadores somos inmigrantes. Todos los que trabajan en taller, en costura, somos extranjeros. El del 100% será el 90%. Y los demás sectores son dueños de casa. Claro. ¿Y en qué? Ganan más la hora, ganan la producción, que es más, ganan viáticos, refrigerio. Nuestro sector no gana refrigerio ni viáticos. Entonces, fuimos pocos compañeros que fuimos levantando la voz, haciendo reuniones, no dentro de la fábrica, fuera, y fuimos pidiéndole al sindicato y tanto a los delegados que intervinieran por nosotros. ¿Pero ustedes estaban en blanco o estaban en negro? En blanco. En blanco, con recibo de sueldo, todo legal. Sí. En relación de dependencia. Sí. O sea que Entonces, de haber regido la ley no nos habrían echado, así de concreto. Claro. Es así. No, con una falta de respeto, cada uno se presentó como lugar y fuimos despedidos. Nos sacaron como si fuéramos ladrones dentro del trabajo. ¿Qué marcas fabrican ahí? Nike y Adidas. Bueno, les quiero agradecer, le queríamos dar esta posibilidad. Hoy ustedes se han presentado frente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Han hecho... No, lo que hicimos fue una protesta fuera del trabajo, de CICOT. Vinieron muchos compañeros de otras fábricas a apoyarnos. Pero van a ser, evidentemente, ¿tienen algún gremio que los represente o no? Se hicieron a un lado. La verdad que los delegados nunca salieron, los del gremio vinieron, el sindicato, pero no aportaron nada. Bueno, los queríamos visualizar, que sepan que hay despidos también en el... Tengo una cosita más. ¿Cuántos empleados son en la fábrica y cuántos echaron? Somos 649 empleados y retiraron hoy 7, conmigo 8, y hay una lista todavía que según yo tengo entendido que van a desechar toda la gente que está con tarea liviana y al que dice lo que no, gracias. No está de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Diputado Claudio Lozano, ¿cómo analiza este veto, la realidad, estas calificaciones que se han dado de ley antiempleo, cepo laboral, perjudicial para el trabajador? Primero decir que el despido es un despido por discriminación en la actividad gremial, independientemente de que no haya participado el sindicato, están en toda capacidad de cuestionarlo judicialmente, ¿no? Y de hecho tienen las definiciones de la Corte Suprema a favor de ellos. En segundo lugar, el veto me parece un acto de autoritarismo político. Me parece que un presidente que en su primer elección en las PASO sacó el 26%, en la primera vuelta sacó el 30% y en la segunda, en el balotaje, llegó al 52% como resultado del rechazo al gobierno anterior, no porque haya una vocación definida de acompañarlo a él. La verdad es que la verdadera dimensión democrática y la representación de la voluntad popular se da en el Parlamento. Consecuentemente, cuando hay una mayoría razonable en diputados y en senadores, francamente la aplicación del veto es un acto de autoritarismo político que no está reconociendo el valor de la soberanía popular. El segundo tema, el veto corona una catarata de mentiras hechas por el gobierno nacional. La primera, decir que este tipo de legislación implicaría que en realidad no es una ley antidespido, es un proyecto, que mejor dicho, es una ley que prohíbe el despido sin causa. Esto es lo que hay que decir con claridad. Esto no le quita ni le pone al problema del empleo en la Argentina, ni el ahuyentar las inversiones, ni cosa que se le parezca. Nosotros tuvimos entre el 2002 y el 2007 doble indemnización y fue uno de los momentos de mayor creación de empleo en la Argentina. Lo que define el tema de la creación de empleo o no es el nivel de actividad económica. Si hoy estamos discutiendo el problema de la actividad económica es porque hemos pasado de una etapa de estancamiento de los últimos 4 años a una fase recesiva de caída de la actividad económica como consecuencia de lo aplicado. Y la razón del veto es una sola.
La prohibición del despido sin causa le pega en la línea de flotación a una estrategia de política económica que cree que la recesión, es decir, la caída de la actividad económica, sirve para corregir los desequilibrios. Y la amenaza del despido sirve para disciplinar a la demanda de los trabajadores y la recesión sirve para bajar importaciones y para moderar precios. Creen que es beneficioso que caiga la actividad económica, por eso la vetan, no por ninguna de las mentiras que han dicho acá. Padre Eduardo de la Serna, ¿cómo están notando ustedes? Bueno, ustedes están en el grupo de curas de Opción por los Pobres, pero ¿cómo están notando en el día a día, ustedes que tienen el contacto cotidiano? ¿Qué es lo que están percibiendo a nivel de la sociedad, de la gente, de las necesidades? Una revolución de la tristeza. Si hay algo que se caracteriza a los tiempos que estamos viviendo es que la gente está angustiada, está triste, está mal. Después podemos mostrar los síntomas concretos de todo eso, pero hay una verdadera revolución de la tristeza, la gente se la ve, se charla con la gente, lo vemos en el día a día. La gente está evidentemente mal, los pobres están mal, pero bueno, ya lo venimos diciendo como grupo de curas, que nuestra opción no es por un gobierno o por otro gobierno, sino en favor de los pobres, que hasta ahora no hemos visto ni una sola medida política en favor de los pobres. Es razonable entonces que los pobres estén mal. ¿Y dónde se percibe eso? Se percibe en falta de trabajo, en necesidades de la gente que no puede comprar lo que antes podía comprar. Si una persona va al mercado y compra un huevo, hay un problema. Si la gente que había podido poner un mercadito por la indemnización que recibió en el 2001, ahora lo tiene que cerrar, hay un problema. Si en los comedores los chicos no ven carne y les dan arroz primavera, que es arroz con un poquito de zanahoria rallada para que tenga color, hay un problema. Es decir, en la situación concreta del hambre, la desocupación, la tristeza, la pérdida de trabajo y por lo tanto la pérdida de expectativas, eso evidentemente es un problema. Y eso obviamente que después también tiene repercusiones. Evidentemente el robo, la violencia, la droga también son consecuencias de todas estas cosas, ¿no? ¿Han aumentado la participación o pedidos de comedores, por ejemplo, comunitarios? En mi caso, en mi parroquia en concreto, no, porque tenemos un comedor ya de 254 chicos, pero en los comedores en las escuelas han aumentado los chicos que van a las escuelas y disminuido la cantidad de alimentos. Hay otros lugares, por ejemplo en San Martín, donde han aumentado casi el doble los comedores. Hay lugares como en la Isla Maciel que tenían una cooperativa, ahora la cooperativa está cerrada y hay un comedor. Es decir, evidentemente eso es un indicio también de todo eso. Diputado Arenaza, buenas noches. ¿Por qué el veto? Porque también hemos visto que hoy que se vetó y había despidos, digo, se han seguido generando estas situaciones de despidos, es decir, que no era la ley la que iba a originar despidos. No, pues nosotros creemos que no es una ley que sea buena para originar trabajo. El problema de la Argentina, hace más de 4 años que la Argentina no crea puestos de trabajo. Venimos con un problema serio. Hace más de 4 años no de 4 años, hace muchos años que la Argentina tiene problemas estructurales de pobreza, no hace 5 meses. Quien vive en la pobreza, obviamente que no tiene muchos motivos para tener felicidad, como decía el padre. Pero esto no es un problema de hace 5 meses, un problema de hace muchos años que la Argentina, a pesar de haber crecido a tasas chinas y haber crecido su economía a más del 8% durante muchos años, no logró sacar a miles y miles de personas que están sumidas en la pobreza. Entonces, nosotros creemos que esta ley, la verdad, no sirve para originar nuevos puestos de trabajo. Por eso el presidente Macri fue muy claro y la vetó por ese motivo. Esta ley no sirve para originar puestos de trabajo. Con respecto a Cresta Roja, cuando nosotros llegamos al gobierno, el primer objetivo que tenía el ministro de Trabajo era poner en marcha Cresta Roja. Seguramente hay muchos trabajadores que todavía no han logrado ingresar a Cresta Roja, pero cuando nosotros llegamos el 11 de diciembre estaban todos los trabajadores sin trabajo. En realidad estaba cerrada la planta. Estaba cerrada la planta con miles de familias angustiadas, sin trabajo y con empresas como Sancor, Cresta Roja y muchas otras que habían sido obligadas por cuestiones ideológicas a exportar a Venezuela, y esas empresas hoy están fundidas porque el gobierno venezolano nunca les pagó nada. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Cresta Roja es el símbolo de que haciendo bien las cosas se pueden salir adelante.
Diputada Cecilia Moró, que usted estuvo en el Parlamento ayer por el Frente Renovador, que finalmente se plegaron y apoyaron la ley antidespidos, ¿no? Los argumentos del oficialismo... No, lo escucho y ya es como que realmente llega un momento, Juan Pablo, realmente que superan la paciencia y la capacidad de tolerancia que todos tenemos, porque seguir negando un problema real, concreto, visibilizado atrás tuyo, es tener, digamos, el cerebro atrofiado a esta altura. Y te lo digo con afecto, o sea, yo sé que vos defendés convencido lo que estás planteando, pero la verdad, en el mismo momento que el presidente Macri estaba vetando la ley, que no resuelve el problema del empleo. Estamos de acuerdo que no resuelve el problema del empleo. El problema del empleo lo tienen que resolver ustedes desde el Estado. Para eso la gente les dio la oportunidad de gobernar. Pero ante la falta de planes, ante la falta de iniciativa, ante la falta de propuesta, hay que buscar herramientas para paliar esta situación. Y digo, mintieron durante la campaña, porque la construcción republicana de la que ustedes hablaban implicaba, entre otras cosas, respetar la división de poderes. Es verdad que había que terminar con el Parlamento como un apéndice del Gobierno Nacional. Lo volvieron a hacer. Hay datos que son incontrastables, que no los pueden seguir justificando en función de lo que pasó en la Argentina. Bajó fuertemente la caída de consumo de herramientas de la construcción y de la ferretería. Eso es desempleo. Bajó el consumo de la leche. Eso es hambre. Así como bajó. Recién el padre decía lo de los comedores. Yo te quiero aclarar una cosa además. Digo, no solo que hay comedores nuevos que se están generando en función de la sensibilidad social de la gente. Hay cada día más chicos, padre, que están yendo a los comedores a buscar un plato de comida. Eso es que el papá y la mamá están, digamos, perdiendo capacidad de adquirir alimentos. No estamos hablando de otro tipo de insumos. Alimentos. Hay una situación de mucha conflictividad social. La gente tiene hambre, hay desempleo y hay mucho miedo de perder el empleo. Sí, hay una situación compleja, es verdad. Hemos tomado medidas para ordenar las variables para que la economía vuelva a crecer. Con respecto a ciertos datos, hay datos de la economía que empiezan a reaccionar. En la ciudad de Buenos Aires hay récord comparado con otros años. La política desde la ciudad. Yo te estoy hablando de datos concretos. Vos me hablaste de la construcción. En la ciudad de Buenos Aires, el impacto que había tenido el cepo en la construcción había destruido la construcción en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses estamos teniendo una cantidad de pedidos de construcción que van a impactar de acá a 2 meses. Esos son datos concretos de lo que... ¿Vos me negás que bajó la construcción? No, yo no te niego que bajó la construcción. La construcción había bajado en este país porque había un cepo por la cual la gente no invertía, la gente no compraba. Desempleo, eso Juan Pablo. Es desempleo, claro que es desempleo. Meses. Por eso es desempleo y por eso estamos creando las condiciones para que la economía vuelva a crecer. A ver, Claudio Lozano. Y después primero, la construcción perdió 55.000 puestos de trabajo hasta marzo. En segundo lugar, en la ciudad de Buenos Aires aumentó la tasa de desempleo en el primer trimestre, datos de la propia Dirección de Estadística de la ciudad. Tercero, Cresta Roja, que celebro hayan resuelto el problema. Lo primero que hicieron fue reprimirlos. Eso es lo primero que hizo el gobierno con los laburantes de Cresta Roja. Los comedores están pasando por un problema, no solo por el tema de los pibes que se agregan, sino porque el tema del costo de la garrafa transforma en inviable cocinar en los comedores porque no hay garrafa social que sostenga, no hay garrafa social para los comedores y lo tienen que resolver, anotalo para decírselo al gobierno. Tercero, hay 1 millón de pobres más en la Argentina como resultado de las políticas aplicadas. Obviamente, poner 1 millón de pobres más como reducción del poder adquisitivo y aumento del desempleo en una sociedad que ya estaba lastimada porque, como vos bien decís, había una cantidad de pobres importantes. Es lo que justifica... ¿no? Había una cantidad de pobres escondidos. Es lo que casualmente justifica que vos no tenés que permitir que haya un solo despido más. Esta propuesta de ley era una propuesta para parar los despidos, no para crear empleo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si vos querés defender la situación de una sociedad que esté herida y fragmentada por el cuadro social de deterioro, lo lógico era respetar la voluntad democrática expresada por el conjunto de las organizaciones de trabajadores con una movilización masiva y por una
una mayoría parlamentaria absolutamente holgada. Y agrego más. Si la oposición política y social de este país tiene un compromiso serio con este objetivo, está en condiciones sociales y parlamentarias de ratificar esta propuesta. A esto nos referimos por los 2 tercios y en esto ambas quiero cámaras. decirlo con todas las letras. Si esto no ocurre es porque hubo dentro de los que participaron de esta experiencia que jugaron de manera especulativa. Pero la verdad es que si hay voluntad... ¿Pero a quién te referís? ¿Al Frente Renovador? No, me refiero en general. Ahora viene el momento de que la oposición diga que quieren ratificar el proyecto de ley que aprobaron. ¿Qué tendría que reunir? 2 tercios de ambas cámaras. De ambas cámaras. En el Senado salió. En diputados parece que esto es más difícil. Claro, también, pero habría que intentarlo. Obviamente. También hubo un dato muy llamativo. El otro día Cambiemos, que tenía un dictamen propio con respecto al tema, Bueno, se no plegó fue a una defender su... estrategia. Se abstuvo. Se abstuvo y ¿Cómo favoreció... vos, siendo el partido de gobierno, A ver. te vas a abstener Bueno, pero se facilitando abstuvo, de alguna manera el tratamiento? facilitó el Eso tratamiento. demuestra que no Claro. les importa. Querían terminar con el tema. No nos importa, no. Creemos que la ley es mala. Pero si hubiesen creído que la ley es mala, den el debate en el Parlamento. creemos que la ley es hubiesen mala. ido No son con un democráticos, principio y la ¿por qué no hubiesen- son democráticos y hubiesen votado en aceptan? contra. Mira, No, la única abstenerse verdad con es lo que silencio. ustedes creen. Se Es una abstuvieron en herramienta del silencio. Eso presidente es vetar una ley, vergonzoso. pero Bueno. nosotros creíamos Perfecto, que era... pero también es una herramienta es un- del Parlamento debatir. Por Hubiesen suerte venido, vivimos dado en el debate democracia y es parte del traído juego un de la plan. democracia. No, bueno, no es muy democrático. No, que es una ley democrático. aprobada Es por la democrático. parlamentaria sea Democrático vetada, es que no muy te guste a democrático. vos es otra cosa, pero democrático es que no te guste a vos no significa una que cosa sea es que otra tengan cosa. legalidad. Son las facultades excepcionales del presidente, el cual Esa han facultad usado, excepcional. el cual Lo han lógico usado, sería- Lo lógico sería igual que respeten la decisión del que han Parlamento. usado Es lo que todos los siempre reclamaron, presidentes, lo que siempre reclamaron ustedes del gobierno anterior. todos los ¿Se acuerdan cuando presidentes hablaban desde del el látigo y la 83 hasta hoy, chequera, cuando Cristina vetó el 82% móvil? todos los La presidentes legitimidad desde y la el legalidad no 83 siempre es hasta lo hoy han mismo. usado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, utilizó para vetar el 82% móvil, ¿Y por ustedes te ejemplo. acordás Y el lío otros que más. hicieron? ¿Te acordás el lío que hicieron en Sí, aquel porque momento? creíamos que esa ley era ¿Cómo buena, se opusieron? Ya la verdad hicimos que oír no nuestra voz. no es puesto el 82%. A ver, me permite... Claro, a eso, ver, si era buena, ¿por qué no lo pusieron? A ver, me Se va a permite... tratar. No existe el 82% móvil que yo Ni sepa. la baja las Fue al ganancias. Congreso el 82%. A ver, padre. Nada. Más era jefe Padre, de gabinete. a ver, su opinión también, un poco que está mirando el debate No, y yo estoy viéndolo muy de fuera. preocupado. A mí, digamos, yo no dudo de la legitimidad, más allá de la honestidad del gobierno, en la cual no creo. Es un tema mío, no importa a nadie. Pero, digamos, no dudo que tenga la legitimidad para gobernar y hacer lo que están haciendo. Yo les pediría que, por favor, no se burlen de los pobres. Por favor, no se burlen de los pobres. ¿Pero por qué dice Están que no sufriendo demasiado como para que además se burlen diciéndoles que el segundo semestre son los padres. ¿Pero por qué dice que no cree en la honestidad? Porque lo dijo usted. Los Panama Papers, por ejemplo. Y creía en la honestidad del gobierno un solo anterior, elemento, padre. digo, Padre, tienen legitimidad. ¿Creía en la honestidad del No, gobierno anterior usted? A nadie le importa quién creo yo, no creo yo, Bueno, por eso está yo bien, dije, no pero como importa usted a quién le creo. Como usted No, yo acusa no un acusé, gobierno. dije que no le creo, eso no es una acusación. ¿Dónde hay una acusación de decir que no le creo? Perdón, ¿dónde hay una acusación en decir que yo Y no le además, creo? no, porque dice que nos burlamos de los pobres. Sí, Usted eso tiene sí. que ser cuidadoso en las palabras No, también. estoy diciendo Tiene que ser expresamente, se cuidadoso burlan porque- de los pobres. No, bueno, si es Se una están apreciación burlando tuya, de es los problema pobres, suyo. diciéndole que hacen una No ley. nos burlamos de los pobres. Sí, continuamente se están burlando de los pobres. Bueno, es su Lo único que les apreciación, pido es eso. es su Por apreciación. favor, usted tendría no se que burlen conocer de el los trabajo de pobres. cada uno de nosotros para decir No, si nos a ver, burlamos bueno, o no. no voy a contestar con una ironía porque me salen fácil. Por lo menos No, 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 sí se se nota, burlen de los pobres. sí se nota. Es un pedido, no es una cosa muy agresiva. Por favor, dejen de burlarse de los pobres. Vuelvo a insistir en que la dimensión democrática en la Argentina la da la composición del Parlamento, que eso es lo que se violenta con el veto. Este gobierno y este presidente tuvo el 30% de los votos y la bancada que tiene es la que le corresponde para discutir los temas que se discuten en la Argentina. Y el Parlamento aprobó por mayoría en el Senado y en diputados, y eso fue vetado. Y Bueno, eso es pero una diputado, actitud existe la posibilidad de ratificarla con los 2 tercios. No, por Para supuesto, eso tienen que trabajar por ustedes eso en el digo, Parlamento. está en manos de la oposición social, porque las centrales tienen que tomar una determinación en este sentido, y política, ratificar la necesidad de que esto se apruebe.
Padre, a nivel social, ¿qué es lo que preocupa? ¿Cómo está usted viendo la situación? Digamos, ¿es preocupante en cuanto a la gente en la situación en que se encuentra? Nosotros que hemos estado charlando con varios, es decir, el grupo de curas, estoy hablando de curas de distintas partes del país, están todos muy preocupados por la situación que se ve en concreto en tantos, desde la cierre de la agricultura familiar hasta el tema de la energía. La energía en la Patagonia es un tema gravísimo, desde los temas de los comedores hasta los temas de, insisto, digo, a ver, no es el ejemplo más sintomático, pero a nivel visual es un ejemplo muy visual. El aumento notable de cartoneros en los barrios es un elemento visual. Insisto, no es lo más representativo, pero visualmente uno, hasta el año pasado, yo en mi barrio, San Francisco Solano, veía un cartonero por día. Ahora los veo de a 15. Hay 50.000, hubo 50.000 personas en La Plata ayer, 15.000 en Santa Cruz, 79 días de acampe en Tierra del Fuego, un punto más de desempleo, caída del 15% de los salarios y 1 millón de pobres. Gracias, Juan Pablo. Gracias, padre, gracias a los diputados. Pausa, venimos con representantes de distintos sectores de empresas recuperadas que la están pasando muy mal. Y después, la rosca de los viernes.